Ahora sí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos eh, al programa de mentoría para profesores de español avanzado. Hoy en nuestra sesión número 3. Como ustedes saben, antes de que empezáramos la primera sesión, le pedí a los participantes que sugirieran algunos temas. Los 3 temas que he escogido hasta este momento son temas sugeridos por los participantes. Y hoy, a pesar de que esta era una parte de una pregunta muy grande, pues escogí la conversación, las habilidades de conversación en la clase de AP. Entonces, vamos a hablar acerca de la conversación en la clase y voy a compartir algunas actividades eh, que hago durante la clase, durante el año escolar. Y además también compartiré un par de recursos tomados del libro Mapas, que es el libro del cual hemos venido hablando, publicado por Clet World Languages, que muy amablemente nos patrocina, sponsor estas sesiones, de tal forma que entonces podemos pagar por la cuenta de Zoom y cualquier gasto que tenga que ver con la difusión de estas mentorías. Así que bienvenidos nuevamente y empezamos. Bueno, entonces comencemos. Muy bien, entonces el comienzo, hablar del comienzo, es decir, comienzo del año. Es muy importante saber en dónde se encuentran nuestros estudiantes en cuanto a sus habilidades de conversación. Es decir, no asumir que todos están en el mismo nivel y no comenzar a hacer actividades de conversación sugeridas en el recurso que estemos utilizando desde la primera clase, porque eso puede ser un poco contraproducente. Entonces, ¿qué factores influyen en el lugar en el que se encuentran los estudiantes al comienzo del año? Primero y muy importante, el verano. Muy pocos estudiantes, y esto pues hablo acerca del 80% del país, muy pocos estudiantes tienen la oportunidad de estar expuestos al español durante el verano. Así que llegan un poquito, yo les digo que llegan un poquito oxidados, contaminados del inglés, pero hay que tener en cuenta eso antes de iniciar cualquier tipo de actividad específicamente de conversación. Básicamente porque no se van a sentir muy cómodos y van a sentir un poco de estrés. Otro factor que influye es el de las expectativas. Las expectativas que tienen no solamente el profesor, sino también y muchas veces los padres que quieren que sus hijos hablen de manera fluida el idioma una vez terminan la clase de AP, piensan que ya el estudiante es bilingüe 100% porque tomó la clase de AP, cuando la clase de AP la tomó después de 4 o 5 años de estar inmerso en un programa de español, lo cual entonces no es muy realista. Entonces, las expectativas que se tienen desde la casa, las expectativas que tienen los profesores, eso puede ser un factor que influye en la motivación hacia la conversación. Así que de alguna forma, no digo que no tengamos expectativas altas, pero que vayamos presentándolas de manera gradual. Otro factor que influye en el desarrollo de la habilidad de conversación es el grupo mismo. Los estudiantes no siempre se sienten cómodos en el grupo. Puede ser que tú como profesor, profesora, seas muy bien recibido por todos los estudiantes, pero internamente hay cuestiones y relaciones, interacciones de grupo que a veces pueden ser difíciles, especialmente cuando tenemos grupos de más de 20 estudiantes. Eso puede influir directamente en la motivación para que el estudiante quiera hablar, quiera decir algo, quiera sobresalir porque está tomando la palabra. Entonces, siempre lo digo, es muy importante trabajar en la comunidad de clase antes de empezar con cualquier tipo de ejercicio de lengua
o cualquier tipo de ejercicio de formato del examen de AP, trabajar en la comunidad misma. Y finalmente, las clases anteriores. Cuando estaba haciendo esto, recordé que por lo general los profes siempre dicen que la máxima influencia es lo que traen de otras clases. Pero es que ¿cómo? ¿No trabajaron ustedes el, el subjuntivo en la clase de español 4? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo? ¿Es que no estudiaron el condicional? Entonces siempre como diciendo que los estudiantes no han llegado preparados para una clase en donde supuestamente vamos a venir usando todos aquellos temas gramaticales y todo ese vocabulario que ellos debieron haber adquirido en los niveles anteriores. Como decía la semana pasada en mi presentación en Chicago, ningún estudiante realmente aprende lo que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es diferente. Y como en la vida misma, nosotros ponemos atención a ciertas cosas y a otras no. Que te puedan repetir de memoria una conjugación, eso es otra cosa. Pero lo que se aprende es diferente. Cada individuo aprende una cosa de acuerdo a el momento, el ambiente, las expectativas, sus experiencias propias. Entonces, realmente no es muy justo cuando les hacemos comentarios a los estudiantes de que esto debiste haberlo aprendido en la clase anterior, ¿sí? De alguna forma, tenemos que trabajar esa situación. Entonces, importante, el comienzo. Antes de cualquier ejercicio de conversación, es importante reflexionar en estos 4 aspectos que he mencionado. Entonces, ¿quién habla en la clase? ¿De quién es el trabajo de hablar en la clase? ¿Siempre del profesor o queremos que los estudiantes también hablen? Pero no que hablen solamente dando respuestas a una pregunta específica, sino que nosotros tratemos de que ellos establezcan una comunicación en donde existen mensajes, se intercambien mensajes. Es decir, lo que denominamos una conversación. ¿Quién habla? Obviamente el profesor presenta y sin importar lo que se esté presentando, siempre tratar de hacerlo de una manera comprensible. Es decir, buscar el punto medio entre el mejor estudiante o el más avanzado, digámoslo así, y el estudiante que de pronto tiene un nivel intermedio bajo o de pronto a veces menor que eso. Pero siempre hablar de los temas de manera comprensible. Y para los adolescentes es un poquito diferente, ¿no? Porque no se trata de hacer mímica, no se trata de hacer los dibujitos, sino que se trata es de integrar esos temas con las cuestiones que les interesan a ellos, que ellos se vean reflejados ahí. En el momento en que ellos se ven inmersos dentro del tema que se está hablando, ahí es donde los tenemos. Ese es hacerlo comprensible a ese nivel. No a los test de preconocimiento. A veces empezamos nuestras clases de AP dándoles un examen para ver en dónde están en su gramática, para ver en dónde están, cómo escriben, qué vocabulario utilizan, qué estructuras, qué expresiones idiomáticas. Eso puede influir negativamente inmediatamente en la motivación del estudiante. Y esas 2 primeras semanas, vuelvo y repito, las vamos a utilizar para conectar con nuestros estudiantes. Esto para tener en cuenta hacia futuro, porque ya muchos de nosotros estamos inclusive terminando el primer cuarto. Entonces, recuerda que no le hablas a quien no te interesa. Es decir, el estudiante tiene que encontrar un interés personal en hablarle al profesor o en hablarle a otro estudiante. Es muy difícil trabajar la conversación porque por lo general estamos trabajando sobre modelos muy artificiales en los que el estudiante tiene que asumir una personalidad que no es la suya o un papel para tratar de hacer ese ejercicio en la clase. Ahí es cuando caemos de pronto en el querer memorizar lo que vamos a decir.
si queremos una conversación honesta, una conversación abierta, tenemos que buscar puntos en común entre los estudiantes para que ellos hablen entre sí sobre un tema específico que les interese a los dos. Entonces, la conversación en la clase, en el examen de AP. Obviamente es una conversación simulada, es artificial, y para el estudiante resulta un poco extraño hablarle o grabar una respuesta en la computadora o en la aplicación o en la grabadora, donde sea. A mí me toca como entrenarlos mucho en ese sentido, más en el sentido no tanto de la lengua, sino que se acostumbren a hablarle a hablarle a algo que no es un ser viviente, que es muy artificial. Eso se siente bastante complicado en el mundo de los adolescentes. La conversación en el AP muchas veces no es realista porque por el afán de hablar de ciertos temas culturales, pues el estudiante resulta hablando de cosas que no tienen que ver mucho con su vida, solo porque College Board quiere explorar si el estudiante sabe qué es una celebración de 15 años o si el estudiante conoce muralistas famosos en el mundo latinoamericano. Ok, o sea, van es al contenido, ¿no? Van es al currículo. Um, Creo que podemos hablar de esas cosas, pero desde una perspectiva natural del estudiante, ¿sí? Cuando hablamos de opiniones, cuando hablamos acerca de puntos de vista diferentes. Se desconectan un poco con este tipo de conversación porque no es interesante para ellos. Entonces, no tenemos un trabajo fácil y por eso los ejercicios de conversación que voy a sugerir ahora son ejercicios que motivan al estudiante a decir algo, a comunicarse con el otro. Y pueden ser un poquito diferentes de pronto a lo que estamos viendo. El primero, se llama la llamada del profe. Muy bien. Entonces, la llamada del profe es muy sencilla. Si quieren utilizar su teléfono, o yo a veces solamente utilizo los dedos, ¿sí? Y si estamos hablando estamos trabajando una de las lecturas del libro que estemos manejando en clase, o si hemos contado una historia, entonces vamos a llamar a cualquier estudiante en la clase. Entonces paramos la lectura, paramos la presentación de la historia y tomamos el teléfono y dices en voz alta, hoy voy a llamar a Alía. Empieza siempre con los estudiantes que tú sabes que no se van a sentir estresados porque los estás llamando, ¿no? Llamando, entre comillas, y que seguramente irán con el juego. Entonces llamo a Alía. En la sesión pasada yo les comentaba, o en la primera sesión, que yo utilizo un personaje y ese personaje como que va por todas las experiencias que se dan en las diferentes lecturas que hacemos. De alguna forma está ese personaje metido. El personaje está metido en la historia que habla acerca de una organización sin ánimo de lucro en Colombia, porque juega fútbol con los chicos. El personaje está metido de pronto en la historia de Google, un médico virtual, porque no le gusta ir al médico, entonces este personaje busca en la computadora por sus síntomas y todo eso, siempre está en alguna parte de esas lecturas. Entonces, me gusta utilizarlo como una historia para que se conecten más con las lecturas que estamos haciendo. Entonces, llamo por teléfono a Alía y, hola Alía, ¿cómo estás? Hola, señor Ojeda, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo está Carlitos? Mi personaje se llama Carlitos. Y dice, Carlitos no está bien hoy. ¿Por qué? Bueno, ya les he contado la historia. Resulta que Carlitos está muy triste porque él quería viajar a otros países. Esta no es la clase de APS, en otra clase. Y pues no tenía dinero suficiente para poder pagar los pasajes en avión y todas estas cosas. Entonces empieza a llamar a sus amigos. Cuando hacemos esto, podemos poco a poco ir insertando aspectos muy importantes de esas lecturas, que es lo que queremos que ellos um, tomen, ¿no? Pero a través de ese jueguito de la llamada del profe. No lo hagas solamente una vez, hazlo
varias veces. O sea, en una clase llamar a 2, 3 estudiantes, hablar acerca de la situación y creo que eso ayuda al estudiante a entender que son temas relevantes, pero que también ellos se dan cuenta de que pueden hablar acerca de ese tema a través de un ejercicio muy simple, en lugar de hacer un pequeño proyecto en donde proyecto conversación sobre la belleza. Eh, Objetivo, hablar sobre un tema referente a la belleza. Instrucciones, vas a trabajar con uno o dos estudiantes y cada uno de ustedes va a hablar. No, eso no funciona tanto como este tipo de actividad. Muy bien. Algo que me gusta hacer es que cuando voy a hablar de una lectura, voy a hacer una llamada al estudiante, proyecto las preguntas que voy haciendo, porque no todos los estudiantes van a tener la capacidad de entender lo que yo estoy preguntando como lo hizo Alía. Puede ser porque no me escuchan, no pueden como articular muy bien lo que yo estoy diciendo, o porque están nerviosos y cuando uno está nervioso, pues tampoco escucha. Entonces es importante proyectarles esas preguntas. Además, cuando tú proyectas preguntas al estar hablando con un solo estudiante, los demás estudiantes en su cabeza están siendo partes de la conversación, están presentando, pensando en sus propias respuestas. Muy bien. Entonces, seguir modelo AP. Entonces, cuando hablo de el modelo AP, me estoy refiriendo básicamente a los temas, ¿sí? Vamos a hablar de temas propuestos por el currículum de AP. No porque el ejercicio sea simple, significa que la actividad o el valor de la actividad no tenga peso. Es más, pienso que entre más simple sea la actividad, mejor queda en el estudiante aquellas ideas y aquellos temas que queremos presentar. Muy bien. Ahora, en lugar de que el profesor está llamando, entonces va a ser la llamada de un compañero, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un número de teléfono, solamente son 4 números, ¿para qué darles un número de 7 números? Son 4 números, se lo aprenden y entonces yo tomo las 2 tarjetas al azar y digo, el 2450 está llamando al 1045. Obviamente números que están en la clase, ¿bien? El primero inicia la conversación y el segundo continúa la conversación. Entonces, lo mismo. No necesitan sus teléfonos. De hecho, yo confisco los teléfonos al comienzo de la clase, sino que lo van a hacer con la mano. ¿Ok? Entonces, básicamente lo mismo. Aquí lo único que no tendríamos sería la posibilidad de proyectar las preguntas porque no lo han preparado, como yo lo preparé cuando lo hice como profesor. Pero generalmente entre ellos se entienden muy bien. Muy bien. Entonces vamos a seguir los mismos pasos. Ahora sí, vamos a hacer una llamada a una persona de habla hispana. Muchas veces hacemos esas llamadas a la familia, a un amigo, inmediatamente, sin haberles dado la posibilidad de, entre comillas, practicar con el profesor o entre ellos mismos. Y por lo general sucede que solamente 2 o 3 estudiantes toman el riesgo de hablar con ese hispanohablante que no conocen, porque están muertos del miedo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y yo les digo a ellos, yo los entiendo, porque cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no hablaba nada de inglés y yo no quería contestar el teléfono en la casa. Cuando el teléfono sonaba, yo no contestaba por miedo a que me fueran a hablar en inglés. Entonces, pues muchas veces se frustran un poquito ese tipo de actividades porque no hemos tenido esa práctica, ese acostumbrarnos a hablar y establecer esas conversaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos temas informales. Entonces, además de los temas AP, también es muy importante integrar esos temas informales que no son precisamente parte del currículum AP, pero que son temas
de suma importancia para los estudiantes. Por ejemplo, hubo un drama terrible en mi escuela hace un par de semanas, porque era Senior Night del equipo de fútbol de las chicas. Y ellas habían invitado a uno de los jugadores del equipo masculino para que las presentara en público. Pero resulta que este jugador decidió irse con la novia, y cuando fue el momento de presentar al equipo de las chicas, no lo encontraron por ninguna parte. Bueno, ese fue el drama como por 2 semanas, que desconsideración, que cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, en fin. Entonces, esos temas informales, esos temas relajados que pertenecen mucho a la comunidad de ustedes, también son temas que nos ayudan a la conversación. Estamos más relajados. No siempre, pam, 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 temas AP, temas AP, temas AP, porque el estudiante también pues se cansa, ¿verdad? Así que ellos tienen que entender que cuando uno habla y conversa en otro idioma, también puede estar expresando cuestiones de su propia realidad. Entonces, tengo un ejercicio que se llama conversaciones informales rápidas. Tengo una lista de temas, di tú 10 temas, los proyecto o los escribo en la pizarra. Entonces, por ejemplo, escribo el partido de fútbol de anoche, el almuerzo en la escuela, la clase más difícil, tu comida favorita, temas diferentes. O sea, ustedes pueden googlear temas interesantes para hablar, ¿sí? Y ahí van a ver una lista de temas. Y lo que sucede es que entonces cada estudiante busca un compañero y cuando empezamos empiezan a hablar del primer tema. Eso sí, ponles número. Tema número 1 y empiezan a hablar de ese tema. Les das 3 máximo, no, 3 minutos es mucho, entre 2 y 3 minutos y se hace un cambio. Entonces, tú decides si dejas que los dos mismos estudiantes hablen o que ellos tengan que cambiar de estudiante para hablar del siguiente tema. Si van a estar con el mismo estudiante, entonces que el otro estudiante empiece la conversación, diferente a quien la empezó en el primer tema. Y cambio. Entonces, 10 minutos, 10 temas, 2 minutos por cada uno de los temas, son 20 minutos de la clase de conversaciones informales rápidas. El papel tuyo es caminar, ¿sí? Por la clase, sabiendo y poniendo atención que ellos estén realmente usando la segunda lengua o el español en este caso. Y los temas formales, ¿no? Entonces, los temas formales, además de el ejercicio que mostré al comienzo de la llamada del profesor o de la llamada de otro estudiante o la llamada con un hispanohablante, pues también se pueden manejar a través de actividades como la entrevista. Yo sé que la entrevista es muy popular en las clases de español y de AP, al igual que una estrategia como el debate. Está bien, ¿sí? Pero recuerden, en la entrevista, por lo general el estudiante tiene que ponerse en los zapatos de un personaje pues que obviamente no son ellos. Está bien, pero las cosas que realmente recordamos son las cosas que nos afectan a nosotros personalmente. Entonces, por eso, las otras actividades de pronto van a ser un poco más efectivas. Ejercicios para la conversación, el círculo de discusión. Entonces, no es un debate, es simplemente un tema y nos reunimos en círculo y vamos a hablar sobre ese tema y cada uno va a dar su opinión sobre ese tema, pero no necesariamente en orden, no necesariamente en oraciones completas, sino tratar de hacerlo de la forma más natural que se pueda. Lo importante de esta actividad es que estamos trabajando ese tema por un tiempo con toda la clase al mismo tiempo y esas cosas quedan aquí. Entonces, círculo de discusión, por ejemplo, eh, el canon de belleza en Latinoamérica versus el canon de belleza en los Estados Unidos. Entonces, las cosas buenas, las cosas que no son tan buenas, comparar, dar sus propias ideas, dar sus propias experiencias, qué han visto, qué ven en la televisión,
cuál es su opinión personal. Entonces, hacer un círculo de discusión sin necesidad de que sea un debate formal. Recontar simplemente significa que esa historia que tú has contado, en donde está Carlitos, entonces en la siguiente clase, me gusta comenzar la clase pidiéndole a los estudiantes que me cuenten nuevamente la historia que les estaba contando en la clase anterior, que es una mezcla de el tema y de la lectura que estamos trabajando con la presencia de Carlitos. Entonces un estudiante va y empieza a hablarnos, a contarnos qué es lo que está sucediendo y después otro continúa. Generalmente son 5 o 6 estudiantes para contar esa historia. Esto es solamente como para practicar el habla, no necesariamente la conversación. Muy bien. Siempre el profesor tiene que tener problemas que los estudiantes nos van a ayudar a resolver. La vida no es fácil. Esta mañana olvidé ponerle azúcar a mi café y a mí me gusta el café con azúcar y es muy difícil para mí beber café sin azúcar, pero tengo que hacerlo porque hoy tengo un día muy largo y necesito la cafeína. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Y te están dando ideas. Entonces, algún estudiante va a decir, por ejemplo, bueno, puedes ir a la cafetería de la escuela y allí te van a dar azúcar. Entonces yo voy a decir no porque número uno está muy lejos y número dos no quiero que me descuenten de mi salario ese paquetico de stevia, sí, porque a mí me gusta echarle stevia y no sé si ellos tengan stevia. Entonces un problemita se va convirtiendo en una conversación entre todos. Lo importante de esto es que el estudiante se relaje para que se escuche a sí mismo. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes cuando uno está adquiriendo una segunda lengua y pretende tener una conversación es la dificultad que tiene uno para escucharse y aceptarse en lo que está diciendo en esa conversación. Uno siempre se está juzgando. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Se escuchó mi acento? ¿No se escuchó mi acento? Y si nosotros no hacemos este tipo de actividades en las clases, el estudiante siempre va a estar pensando en esto. Y la idea es que no piensen en eso, sino piensen en el tema y en la actividad que estamos haciendo. Muy bien. Los foros de discusión, así como el círculo de discusión, también son importantes, pero el foro lo vamos a hacer en grupos y no en individual. Muy bien, aquí hay una actividad en el libro de Mapas 4 de Clever World Languages que me parece interesante. En esta actividad tienen como algunas citas de personajes famosos. Por ejemplo, Laura Esquivel, autora, escritora mexicana, dice, aquel que maneja la información, los significados, adquiere el poder. Entonces son como también algunas citas que nos van a motivar a iniciar conversaciones. Ryszard Kapuczynski, que es un periodista y escritor polaco, dijo, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Entonces, trabajar conversaciones a partir de citas. Estas citas que ven aquí, pues tienen el tema de la información, pero pueden ser citas sobre diferentes cosas, citas sobre la paz mundial, citas sobre el amor, citas sobre aprender una lengua extranjera. Y al mismo tiempo, ellos van reconociendo también personajes que dijeron estas cosas. A mí esto me parece una idea genial de parte de los autores de mapas, porque por lo general y por lo que he visto en otras publicaciones, eh, aprendes acerca de un autor, aprendes acerca de un escritor, de un periodista, de su obra, de su obra, pero eso limita un poco las diferentes voces que quieres en la clase. Y traer citas de diferentes autores entrega una polifonía muy importante en la clase y puede hacer que una o dos o tres de esas citas se queden en la mente del estudiante y qué mejor si se queda también en la mente el autor de esa cita y después podemos pedirles, ok, ¿te gustó lo que dijo Laura Esquivel? Ella escribe libros muy buenos.
podríamos de pronto leer un libro de Laura Esquivel. ¿Te gustaría leerlo? Un artículo de Laura Esquivel. Quisiera saber un poco más acerca de su vida. Entonces se hace más natural y más orgánica la forma en que estamos aprendiendo acerca de personajes importantes en el mundo hispano, en lugar de simplemente vamos a aprender esto porque puede hacer que en el examen, en la comparación cultural, tengas que hablar de esto. ¿Entienden? Entonces, hacerlo de manera mucho más orgánica. Encuentro siempre ejemplos muy buenos en el libro de mapas, que a pesar de que no es un libro AP, pues tiene una conexión directa con todos los temas relacionados con AP. Muy bien. Ejercicios para la conversación. Preguntas sin pensar. Bueno, este es un ejercicio súper fácil que les gusta mucho a ellos porque es distensionado. Entonces, por ejemplo, empezamos y yo le hago una pregunta a un estudiante. Bueno, ¿y a qué hora llegaste a la escuela esta mañana? A las 7:30. Ok, ¿eso es temprano o tarde? No, es, es temprano, está bien. Ok, pero las clases no empiezan sino hasta las 8:15. Entonces, ¿qué haces entre 7:30 y 8:15? Entonces el estudiante dice, por ejemplo, hago mi tarea. Entonces tomo eso y voy a otro estudiante. ¿Y tú hiciste todas las tareas de hoy? Ah, sí, no. Bueno, ¿para qué clases tenías tareas? Bueno, tenía tarea para matemáticas y para español. ¿Y en cuál de esas dos tareas gastaste más tiempo? Pienso que en la clase de matemáticas. Y entonces voy a otro estudiante. ¿Y tú generalmente gastas más de 30 minutos haciendo la tarea de matemáticas? Entonces es una concatenación de las diferentes respuestas que están dando los estudiantes para seguir la conversación abierta con otros estudiantes. He observado que esto sirve muchísimo para hablar de una manera natural para mí, o sea, al ritmo que yo hablo como hablante nativo del español. Y los estudiantes van tomando ese ritmo también. La semana pasada, pues vuelvo y digo, como estuve en Chicago en la conferencia de Clipboard Languages, que muy amablemente me invitó, tuve a un sustituto, un profe sustituto, y este señor es un señor muy preparado, PhD y todo. Y me decían los estudiantes que él empezó a hablarles como un robot, ¿sí? Despacio, despacio. Y de un momento a otro el hombre se dio cuenta de que ellos están acostumbrados a un ritmo de discurso muy cercano a lo natural. Bueno, no soy cubano, no, soy colombiano. Entonces, el ritmo natural del colombiano. Entonces, estos ejercicios, estamos hablando de conversación. Pero es que la conversación no solamente son esos temas formales. La conversación es más la habilidad de comunicarnos e intercambiar mensajes de una manera natural, que es lo que queremos que suceda en la clase. Ahora, las comparaciones culturales conversadas. Siempre les pedimos que presenten, porque claro, tienen que presentar en la prueba. Y vas a tener 4 minutos para preparar tu comparación cultural y vas a presentar durante 2 minutos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Pero yo los pongo a hablar acerca de esos temas en las comparaciones culturales, para que comparen, para que contrasten. Tengo una entrada de blog que les voy a compartir una vez terminemos esta sesión, que se llama Presentaciones cortas e interesantes. Y está en mi blog y se ve así. La compartí ayer o antier y se llama Helping Our Students Become Better Presenters in the Second Language. Entonces, ahí tengo algunas ideas importantes de cómo organizar presentaciones y exposiciones que no vayan a partirle la cabeza al estudiante, pero que los motiven a realmente eh, tratar de presentar bien y de una manera cómoda. Entonces, aquí tengo Me llamo William y a este es William. mi gereo. Se llama William Michiru el primero, soy el tercero. Ah, esta historia es de mi abuelo. Nunca conocí a mi abuelo, pero escuchó muchas historias de él.
Mi abuelo era amable. Escuchó que Hay una regla que tengo en la clase, en todas mis clases. Si vas a escribir algo en la diapositiva, lo que digas sobre lo que escribiste tiene que ser más extenso que lo que está escrito. Es decir, tienes que elaborar. Entonces ellos se han acostumbrado a eso. tenía un gran sonrisa. También, pero también mi abuelo era serio porque trabajó en un banco y es generoso. Donó mucho dinero a las organizaciones sin ánimo de lucro. También es un hablador cerca de mi padre. Los dos encantaba comunicar con otras personas. Mira, este chico está presentando, pero está sonriendo al mismo tiempo. No es la típica presentación estresante o tan seria así como la que estoy haciendo yo en este momento, sino que está disfrutando compartir lo que está hablando en este momento. Era sobre el tema de los héroes y los héroes, pues, ¿quién más que la gente de nuestra propia familia? Entonces les compartiré eso en el chat más adelante. Otro ejercicio que hay en el libro de Mapas 4 de Clever World Languages tiene que ver con personas influyentes en la red, bueno, en este caso porque es el tema del Internet, pero son personas influyentes en cada uno de los temas. Así que es una oportunidad para que los estudiantes investiguen sobre personas específicas y después hablen acerca de lo que esas personas han presentado a través de su carrera. Es muy interesante, pero en el libro que uso, realmente casi no se habla de personajes trascendentales en el mundo hispano. Es decir, se habla brevemente del autor de un artículo, por ejemplo, y de la vida de ese autor, pero siempre son como los temas muy grandes y terminamos no conociendo a muchas personas realmente, pero después en el examen, ¡pum! Comparación cultural. Habla acerca de un personaje que es importante en la historia de comunidad y compárala con la comunidad, bla, 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 bla. Habla sobre los esfuerzos para cuidar el medio ambiente en tu comunidad y de una persona sobresaliente en la comunidad hispana que trabaje por el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, este es otro plus que le tengo al libro de mapas, que concretamente se detienen a trabajar en personajes. Wow, 37 personas aquí el día de hoy. Son las 7:20. Empezamos a las 6:35. Hoy les tengo también dos cosas importantes. Primero, que si ustedes quieren más información acerca del libro de temas, les voy a poner ahí en pantalla cómo obtenerla. Y dos, otra rifa, gracias a Clever World Languages. La semana pasada rifé 2 libros de la serie 24 horas. Ya saben que en este momento está publicado Ciudad de México, está publicado Buenos Aires y está publicado Barcelona y Bogotá. Hay 4 títulos publicados impresos. La colección tiene 10 libros. Creo que más adelante saldrán los otros libritos. Y la semana pasada, dos personas ganaron, pero solamente una de ellas me contactó vía email para darme sus datos para poder entregarles la versión digital del libro. Hoy hablé con Maje. Maje es la directora de marketing de Clever World Languages y ella me dijo, si quiere, Carmen, si estás aquí, si quieres copia impresa del libro en lugar de digital, te la pueden enviar. Pero la segunda persona no apareció. Entonces, la persona que ganó, la pregunta es, la persona que ganó el libro, que no es Carmen, la semana pasada, ¿está aquí o no? Ahorita que abran los micrófonos, me contestan. Porque si no está, pues entonces hacemos la rifa de 3 libros en lugar de 2 libritos, ¿ok? Entonces recuerden, rifa 24 horas y para requerir o pedir una
free sample o más información sobre el libro Mapas 4, yo creo que lo importante es que googleen Clet World Languages y después Sales Contact. Y si pues no tienen en dónde apuntar por ahora, con mucho gusto se las comparto vía email. La semana pasada, voy a parar la grabación. Un segundito. Un segundo. Ay, perdón. Dejar de compartir. Ok, vamos, si se puede, Diego Ojeda. Si se puede. Ok, aquí.